Bueno, entonces sean todos bienvenidos a nuestra primera sesión de este curso sobre filosofías orientales, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer alrededor de 2 semanas es explorar como los principales aspectos que podríamos denominar de esto llamado como filosofías orientales, ¿de acuerdo? Que en esta primera sesión a lo que nos vamos a dedicar es a explorar, pues primero que nada, ¿para qué uno debería como prestarle interés a este rollo de las filosofías orientales? Y número 2, si existe realmente algo así como las filosofías orientales, que es todo un tema de debate muy profundo, que justo vamos a detallar en esta primera sesión, sobre todo porque para mucha gente hablar de filosofías orientales es igual a hablar de religiones orientales, lo cual no está del todo equivocado, pero hay varias consideraciones aquí de fondo que hay que puntualizar y señalar, porque esto también nos va a dar, que es tema de la siguiente semana, metodología para estudiar todo esto. ¿Sí? No es como que, pues agárrate a Confucio, póntelo a leer y ya. No, hay toda una cuestión metodológica de fondo, sobre todo porque pues nosotros como occidentales, así entre comillas, bueno, tenemos un problema interpretativo de visión del mundo que nos puede hacer como tergiversar muchas cosas de las filosofías orientales, y sobre todo en estos días que, bueno, pues tenemos todo un asunto de coaching, ¿de acuerdo? Y pues esto está muy tergiversado respecto al sentido original de estas filosofías orientales. En esta sesión también nos vamos a meter un poquito como a la discusión o al tema de si existe esta división entre filosofía oriental para allá y filosofía occidental por acá, que pues es todo un tema de debate, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya con esto cierro el preámbulo de la presente sesión. Brevemente, pues saludo, ¿no?, a la gente que está por aquí primero. Está Isaac, está José, está Edwin, Moria, Jonathan, Sunshine, Ale, Angel, Laura, Arti, Miguel. Miguel, mi estimado Miguel, ¿cómo estás? Mucho tiempo que no te veía. ¿De acuerdo? Qué bueno que andan por aquí. Brevemente, pues les recuerdo, ¿no?, darle like al presente directo, ¿de acuerdo? También para todos aquellos que estén viendo retransmisión o resumen de esta primera sesión, pues está la caja de comentarios para que me dejen todo lo que gusten y manden. Ay, perdón, ya. Brevemente, pues doy un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal que hacen posible estos cursos del pensamiento en llamas. Entonces, un enorme agradecimiento a todos ustedes. También en este orden de ideas, bueno, pues te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de hacerlo, a pues volverte un miembro del canal. En cambio, obtienes accesos exclusivos, beneficios como cursos, a nuestro taller de textos y demás. Y bueno, ahí está la cordial invitación. También, pues aquí abajo, en la descripción de este directo video, tenemos el enlace a mi canal secundario, La Moda en Llamas. Por ahí hay un curso de filosofía del derecho y por si te interesa, bueno, date una vuelta por ese canal, ¿no? Ya está. Vamos con la cuestión bibliográfica, ¿no? ¿Qué leer para irnos introduciendo al asunto de las así llamadas filosofías orientales, ¿no? Entonces, primero que nada, está a su lado izquierdo, lado derecho, no sé cómo se esté proyectando. El punto es que es este libro de color café, ¿sí?, de la enciclopedia de la filosofía oriental y de las religiones orientales. Son varios tomos, ¿sí?, pero son muy ilustrativos para irnos conduciendo respecto a estos temas. Está editada esta enciclopedia por una señora llamada Ingrid Fisher, ¿de acuerdo? Ahí por si les interesa. Y luego, del otro lado, pues está el libro de Victoria Harrison, Eastern Philosophy, ¿no? Filosofía oriental, lo básico, lo más elemental que hay que entender o saber de estos temas. Esta sería como la bibliografía preliminar. Ya saben, conforme vayamos avanzando en las sesiones, damos más bibliografía, ¿de acuerdo? Ahí para que se vayan introduciendo, para que vayan conociendo más de estos aspectos y temas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, primera consideración que vamos a tratar aquí en esta sesión y que vamos a poner sobre la mesa. ¿Existe una así llamada filosofía oriental? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Que vean, esta cuestión pues nos remite directamente al asunto de qué es filosofía, porque pues, si no tenemos algún tipo de noción de qué es filosofía, pues difícilmente diremos que existe algo así como la filosofía oriental. Aquí hay muchas consideraciones en torno al concepto mismo de filosofía, que es este problema de la trivialización, en donde pues puede llegar a un concepto de filosofía tan extraño que hasta hacer coaching es filosofía, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con el concepto de filosofía. Y vean, en este punto, digamos que tradicionalmente, en esto que llamamos Occidente, pues nuestras nociones de filosofía están precargadas, ¿no? Quiere decir que vienen de cierto tipo de lecturas, de tradiciones filosóficas muy particulares, la aristotélica, la platónica, donde pues hay una investigación de primeras causas, ¿no? Si eres muy aristotélico, Platón, pues, hay toda una investigación de los saberes perdidos en la reencarnación, o sea, este tipo de concepciones de la filosofía tienen su contexto, tienen su magnitud y su alcance, pero al final del día no nos sirven para determinar qué es la filosofía en sí misma, ¿sí? Y en este orden de ideas, como les dije, pues es un debate enorme llegar al concepto de filosofía. Es algo que yo trabajo, el tema de qué es filosofía dentro de algo que se conoce como discusiones metafilosóficas. Y bueno, para no alargarles tanto el tema, bueno, pues básicamente aquí voy a partir de una noción de filosofía que creo que nos va a servir para explorar el asunto de los pensamientos orientales en general, que es una noción de Jaspers que ya he manejado antes aquí en el canal, sobre la filosofía como un desgarramiento del mundo. Es decir, aquel que está haciendo filosofía pues se siente desconectado de su comunidad, se siente desconectado del orden que pues, tienen las cosas a su alrededor, está buscando un porqué último de las cosas, y en ese sentido también está buscando un sentido de la existencia. Y entonces en este orden de ideas, pues podemos hablar en sentido estricto de una filosofía oriental, independiente de las así llamadas filosofías occidentales, porque, digamos, en estas tradiciones de pensamiento, pues tenemos toda una esquemática, toda, digamos, una proyección metafísica, epistemológica en términos de cómo es el mundo, cómo conocemos este mundo, y que tienden constantemente a una postura sobre cómo debemos comportarnos frente a la vida. Y aquí es donde se mete todo este rollo del coaching barato, ¿no? De que el taoísmo dice esto, entonces déjate fluir, hermano. Como si, y lo vamos a ver en este curso, como si estas prácticas orientales fueran así de sencillas, ¿no? Así de, pues déjate fluir y no pasa nada, hermano. No, tiene que ver con todo un ejercicio ascético, tiene que ver con todo un entrenamiento de vida que lleva años, ¿no? Entonces, en ese sentido, vean, nosotros podemos estudiar las filosofías orientales como este desgarramiento del mundo, como una desazón, también lo puedes entender como una especie de asombro sobre qué está ocurriendo en mi acontecer, que nos lleva a un posicionamiento sobre cuál es el propósito de la existencia humana, para qué estamos en este mundo. Puedes estudiar todo esto en el ámbito o en el trasfondo de la filosofía oriental sin que caigamos en un coaching. Ni siquiera es necesario que tú te comprometas a un ascetismo oriental y ya te vayas al Himalaya, ¿no? A meditar 20 años, ¿no? O sea, no es necesario. Ya si te interesa o tú estás en estas prácticas, pues es independiente, digamos, metodológicamente hablando, lo que estamos tratando aquí, porque vamos a entender o vamos a tratar de analizar cómo es esta concepción del mundo oriental, cómo se desarrolla en términos epistémicos, es decir, en términos de cómo, según las filosofías orientales, nosotros nos estamos vinculando, relacionando con el mundo, y mencionaremos las posturas éticas al respecto. Hasta ahí nos quedamos. Más allá de una práctica, pues eso ya es una decisión personal de cada quien, yo ya no me meto, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, por eso creo que sí estamos capacitados para hablar de una filosofía oriental, ¿no? Porque al final del día es una concepción del mundo que tiene su propia metafísica, tiene su epistemología, y que pues dan como un propósito de la existencia y un orden a las cosas que nos rodean, ¿de acuerdo? Algunos pueden hablar en este sentido a nivel antropológico de cosmovisiones, y aquí empiezan los detalles polémicos en torno a hablar de una filosofía oriental. El primer tema polémico es ¿qué culturas de Asia abarca hablar de una filosofía oriental? De cajón, pues tienes la cultura india, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar una filosofía india ahí. También en China, tienes de cajón a China siempre, entonces hay que buscar una filosofía china en ese sentido. Japón también la tienes de cajón, hay que buscar una filosofía japonesa, y también tienes a Corea. Entonces, estos cuatro son como los pilares de las así llamadas filosofías orientales. Pero hay una enorme discusión y una enorme polémica sobre qué hay en Filipinas, qué hay en Vietnam y en todas estas islas de la Asia del sureste, ¿de acuerdo? Que esto ya no nos vamos a meter tan a fondo a estas filosofías del
pues, del sureste asiático en estas islitas, porque pues al final del día no nos alcanza el tiempo y es algo ya demasiado, ¿cómo decirlo?, polémico, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver estos cuatro pilares, ¿no? Entonces, por cuestiones metodológicas en el presente curso, la filosofía oriental va a estar ubicada en estas cuatro áreas geográficas: India, China, Japón y las Coreas, o Corea, ¿no? Entera, si quieren verlo así. Y no nada más nos vamos a quedar con aspectos de filosofías orientales antiguas, ¿no? De hace miles de años antes del nacimiento de Cristo. Vamos a tratar de ver aspectos contemporáneos, o sea, qué está pasando con estas filosofías al corte de caja del día de hoy, siglo XXI, ¿de acuerdo? Entonces, este es como el primer aspecto polémico que les decía, ¿no? Cuando nosotros nos metemos al estudio de las filosofías orientales, determinar las áreas geográficas de origen, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita no lo vamos a seguir profundizando, será la próxima semana, pero tengan esto en el radar. Luego, el otro gran asunto polémico de todas estas cuestiones es si las así llamadas filosofías orientales son filosofías o más bien son religiones. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, tradicionalmente en Occidente se ha visto constantemente, aunque hay recaídas o, digamos, hay vinculaciones respecto al tema religioso, medievales y todo ese tipo de cosas, pero pues digamos que una propiedad dentro de los discursos filosóficos occidentales que tenemos es la búsqueda de algún tipo de racionalidad del mundo, que no tiene que ver con supersticiones, ni con dioses, ni con divinidades. Les digo que hay recaídas en este proyecto de la filosofía occidental, como es el medievo, y no es necesariamente algo malo, ¿no? No le den una connotación negativa a esto de la recaída, ¿no? Porque tiene toda una contextualidad detrás, que ahorita no me voy a meter a eso para no desviarnos tanto del tema, pero el detalle aquí es que cuando pues pensamos en las filosofías orientales, sí nos vamos a encontrar prácticas que son puramente ritualísticas, puramente religiosas, y entonces parece que ya no estamos como haciendo un debate filosófico sobre qué es el mundo, cómo conocemos, cuál es la postura ética correcta o adecuada según X o Y situación, sino más bien esto ya más tiene que ver con una cuestión de superstición ritualística en el hinduismo, en el budismo, en el taoísmo y así. Entonces, para algunas personas las filosofías orientales no existen. Lo que tenemos son religiones elaboradas. Esa es una postura. Pero también no hay que perder de vista, y esto lo vamos a ir viendo en próximas sesiones, que no toda la, digamos, gente vinculada al budismo, al hinduismo, cosas del shintoísmo y demás, tienen una óptica puramente religiosa, ¿sabes? Sino que también hay una especie o ejercicio de argumentación detrás de ciertas posturas sobre cómo es el mundo por allá en estas zonas de Oriente, sobre todo en el confucianismo. O sea, no nada más son consejos así bonitos en Confucio, hay toda una concepción que tiene Confucio detrás, que lo veremos en este curso a Confucio. Tiene Confucio toda una concepción del mundo que pues, es antiguerra y muchas otras cosas ahí curiosas, que no tienen que ver, digamos, directamente con una ritualística religiosa. Entonces, por eso este reduccionismo de pensar que todas las filosofías orientales son religiones es peligroso, ¿sí? Además de que noten, de nuevo, está muy mapeado el asunto de pensar a la filosofía oriental en términos occidentales, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque no estamos entonces viendo o leyendo a la filosofía oriental, sino que más bien estamos reinterpretando las filosofías que tenemos aquí en Occidente en términos orientales. Algo así, por ejemplo, esto es muy común en los estudios orientales, ¿no? Tratas de buscar al Sócrates de China, y eso ya está totalmente tergiversado, ¿sí? Tratas de buscar a los escépticos pirrónicos de la India, tratas de buscar al Aristóteles de Corea, y en ese sentido ya no estás leyendo filosofía oriental, estás tergiversando las cosas, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay mucha gente en este orden de ideas que piensa que hablar en términos generales de una filosofía oriental es un mito. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que estas divisiones entre Oriente y Occidente no existen. Y esto nos mete a otro gran problema cuando pensamos en la existencia de la filosofía oriental, que son estos choques relaciones entre lo que se llama filosofía occidental y filosofía oriental. Y también sobre si tiene sentido la división misma entre una filosofía oriental por allá y una filosofía occidental hasta allá. Y también aquí nos metemos a los problemas de la accesibilidad del pensamiento oriental.
pero vamos a ver todo esto por partes. Entonces, primer asunto. ¿Existe realmente una división entre filosofía oriental y filosofía occidental? Y más profundamente, ¿existe una división cultural entre Oriente y Occidente? Entonces, aquí hay varias cosas. Primero que nada, digamos que antropológicamente hablando, cuando tú te pones a analizar la historia de la Grecia antigua, pues hay conexiones o puntos de unión entre Oriente y Occidente, entre lo así llamado oriental y lo occidental, ¿no? Que tiene que ver con las incursiones de Alejandro Magno al noreste de la India y demás, ¿no? Entonces, muchas cosas que ya tenemos en la así llamada cultura occidental vienen de la India. Y también como que podemos tener una visión un tanto añeja o un tanto, ¿cómo decirlo?, inocente de Oriente, así como si fuera un mundo totalmente aislado, como si jamás hubiera existido comercio en China, incluso a lo largo del medievo, como si nunca hubiera existido comercio con la India. Y eso pues ya te permite decir y pensar que pues en realidad estas divisiones de Oriente y Occidente es como una especie de mito, como es una especie de bruma, pero, y aquí hay algo muy importante que a nivel antropológico sí hay que considerar como una división entre dos esferas del globo terráqueo, ¿no? Que es un asunto puramente geopolítico al final del día, ¿no? Que esto lo vamos a ver después. Tiene que ver con la consideración de una mentalidad que se da desde la antigua Grecia, concretamente con Alejandro Magno, de conquistar al mundo, ¿sí? Que esto ya nos contrasta bastante con Oriente, o con la así llamada Oriente. Los orientales a nivel ideológico y a nivel filosófico no tienen esta visión de conquista del mundo. Entonces, esta es una diferencia cultural. El trato a la mujer, la comida, la visión de la divinidad, todo ese tipo de matices te hacen pensar que sí existe una filosofía oriental muy, muy diferente a lo que tenemos aquí en Occidente. Entonces, noten, o sea, hay un aspecto político muy complejo cuando pensamos en estas divisiones entre Oriente y Occidente que a nivel de cierto tipo de estudios antropológicos puedes darte cuenta que a lo mejor esas divisiones no existen. Pero en otro sentido un poquito más vinculante o más elaborado, te das cuenta que sí hay como puntos muy específicos que te hace pensar en cosmovisiones o formas de ver la vida que son muy distintas. Y entonces en este sentido, por eso podemos pensar en una división entre Oriente y Occidente como una división metodológica que te permite comparar concepciones antropológicas muy diferentes en puntos muy específicos. El trato a la mujer, la comida, digamos, cosas que tienen que ver con los ancianos, el trato al anciano, la paz, la guerra, hay temas con Sun Tzu y puedes hacer comparaciones entre Maquiavelo y Sun Tzu con mucha facilidad. Y entonces es en este orden de ideas en donde estamos pensando en todas estas matizaciones y en todos estos relieves, ¿de acuerdo? Espérenme, es que se cayó algo. Ya quedó, ¿sí? Muy bien. Ahora, en este sentido, teniendo toda esta como concepción o todos estos, digamos, señalamientos antropológicos, que de nuevo, esta división entre Occidente y Oriente, vamos a tomarla nada más como una cuestión metodológica para ver las diferencias, ¿sí? Porque también borrarte esta distinción implica que no ves diferencias y ahí se te pueden filtrar cierto tipo de discursos colonialistas, lo cual no es nada fortuito ni nada azaroso en las narrativas de los buenistas que están aquí en YouTube, que niegan como la idea de algo occidental. O sea, por eso también es importante tener estas diferencias o estas distancias metodológicas muy bien puntualizadas, ¿sí? Ahora espérenme también. Ya, es que se me fue la señal aquí en el teléfono y tenía miedo de que se fuera en el live, ¿no? Que estuviera hablando solo, pero no. Bueno, y entonces en este punto también hay gente que ha planteado choques entre Occidente y Oriente, que si se dan cuenta, pues a nivel de nuestro contexto geopolítico contemporáneo, ver exactamente si dentro de la mentalidad de los chinos puede haber un conflicto, va a determinar si hay tercer gran intervención, ¿no?, mundial.
Entonces es un tema, como pueden darse cuenta, con muchas repercusiones. Y entonces también pensar en diferencias, contrastes, puntos de unión en este aspecto, te permiten pensar en, pues digamos, políticas de conciliación. Que vean, ahorita el mundo está que arde, el mundo le apuesta a la división, y pues es trágico porque pues sí nos va a llevar a un enfrentamiento mundial. Ese es el detalle. Entonces, este choque entre Oriente y Occidente, pues vamos a tratar de verlo en términos de si necesariamente esto nos lleva a un conflicto inevitable, o más bien hay conexiones muy profundas que nos permiten hablar de una continuidad de la civilización humana. Entonces, es un tema fascinante que veremos en su debido momento. Muy bien. Otro aspecto aquí importante a considerar es el tema de... muchas gracias, Sid, por volverte miembro. Bueno, otro tema aquí importante a considerar es el asunto de la filosofía oriental hoy. ¿Cómo está el tema de Oriente? Porque, digamos, como les decía, tú puedes hablar del budismo, del hinduismo, en estos términos muy tradicionalistas, pero pues eso no te permite entender ni analizar cómo está la situación por allá. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, vamos a rozar un poco temas que tienen que ver con el famoso comunismo chino, que es muy extraño de entender, porque tiene esta es como la visión tradicional, que muchos critican, dicen que no es cierto, pero así tradicionalmente hablando, pues los chinos tienen un socialismo por dentro y un capitalismo para afuera, ¿no? Entonces, te habla de cierta concepción filosófica que tienen los chinos mismos sobre cómo para ellos los contrarios no tienen que matarse a muerte, sino que tienen que complementarse. Y en este sentido, pues vean cómo las filosofías orientales incluso hasta te van marcando cuestiones económicas y pues va a ser lo que impere el día de mañana. En este sentido. Que si no aprendes a convivir con el que no piensa como tú, con el que no es como tú, pues esto va a llevar a la destrucción de toda la humanidad. Y de aquí que la importancia de las filosofías orientales pues vaya más allá de un mero estudio académico, porque para mucha gente se ha tratado de ver si las filosofías orientales pueden, digamos, darnos algún tipo de solución pacífica a controversia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo que hay ahorita en términos de filosofía oriental, que está muy vinculada con las filosofías orientales antiguas, resulta muy llamativo y muy atrayente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a profundizar más adelante. Y miren, otra vez, no sé por qué el temario se ve así. No se alcanzan a ver las letras, pero a ver, les comento qué vamos a ver, ¿sí? Luego yo les pongo el temario en cajita de comentarios y así. Entonces, pues nuestra primera sesión es esta introducción. Nuestra segunda sesión vamos a seguir profundizando en herramientas metodológicas sobre cómo estudiar a la filosofía oriental. Vamos a ver varios métodos de análisis, ¿sí? Que les digo, así como leer esto así nada más así de sopetón, o te lleva a la estafa del coaching, o te lleva a una trivialización de lo que podemos llamar como Oriente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Luego, para la tercera sesión vamos a meternos a filosofía india, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar desde lo que se conoce como la filosofía india antigua, qué pasa ahí con el origen del budismo, los Vedas, hay tantos temas ahí fascinantes, hasta lo que está pasando ahorita en la India contemporánea, ¿de acuerdo? Luego nos metemos a la filosofía china, que es muy complicado este asunto, porque China es una civilización milenaria, ¿de acuerdo? Que más o menos sigue teniendo continuidad hasta nuestros días. Vamos a tratar de entender qué está pasando con los chinos desde su filosofía antigua hasta el día de hoy. Nos vamos a meter ahí, por ejemplo, un poquito con qué pasa con Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sucede cuando se da la Revolución Popular China, por allá, del 49, si la memoria no me falla. ¿Qué pasa con todas estas filosofías orientales antiguas? ¿Mao Zedong las extermina o más bien las integra, las sintetiza en su cosmovisión del mundo? Y eso es un tema muy interesante porque ahí nos vamos a meter un poco al libro rojo de los chinos. Vamos a ver filosofía japonesa, desde la antigua hasta nuestros días. ¿Qué está pasando también con los japoneses en este sentido? Y vamos a empezar a entender cierto tipo de conflictos étnicos que tienen los chinos con los japoneses. En fin, es todo un tema ahí fascinante. Vamos a meternos a las filosofías coreanas, ¿sí?
en especial algunos aspectos ahí curiosos de Norcorea, sobre pues cómo, ¿no? Desde la dinastía de los ¿no? Así se llaman estos dictadores de Norcorea, pues hay fusiones, mezclas del taoísmo con la imagen del líder supremo, que pues, es curioso para que vean cómo están dándose esas continuidades. Después de que vimos en términos muy generales como las filosofías en estas regiones, bueno, pues nos tocaría en concreto ya meternos a las principales corrientes de pensamiento en Oriente. Entonces, primero el taoísmo, vamos a meternos otra vez al rollo del Tao, ¿de acuerdo? Ya de una forma más profundizada, y en este sentido vamos a ver la discusión metafísica que hay con el taoísmo, ¿sí? En el aspecto de discusión, no tanto ya como en la religión. En el hinduismo lo mismo, vamos a ver qué tipo de cosmovisión hay ahí, qué discusión metafísica hay en el fondo y demás, ¿sí? El budismo, vamos a verlo. Y ya para nuestra penúltima sesión nos vamos a meter a esto que se conoce como el escepticismo oriental y qué tipo de posturas éticas se siguen al respecto. Ya, en nuestra última sesión del curso, pues vamos a reflexionar una vez más entre los choques entre Oriente y Occidente, vamos a reflexionar si tiene sentido seguir hablando en estos términos y hacia dónde va la filosofía oriental, que con esto también nos permite hacer una reflexión de hacia dónde va la misma Oriente, o los países asiáticos llamados orientales, ¿no? Y así terminaría nuestro curso.